Bueno, empezamos hablando de la nube y de Goku. Hoy vengo con la camiseta, una pena que no se vea esto en vídeo, pero bueno, traigo la camiseta de Son Goku. Como siempre, agradecimiento a los patrocinadores que hacen posible que tengamos estas fiestas, que nos permiten compartir información y de paso pues, reciclarnos un poquito en conocimientos y volver a hablar de lo mismo más veces, sino cuando tratamos con ello. Al final habrá un sorteo, supongo que en la sala de al lado, y este soy yo. 27 años en tecnología, hasta hace poco lo ponía y era mentira. Hoy justo hace 27 años que empecé a trabajar, fue mi primer día. En el año 99, un día como hoy, fue el primer día que empecé a trabajar después de casi terminar mi carrera, y de esos 27 años, más allá del presto fin de carrera, pues 20 en inteligencia artificial y sistemas expertos, con lo cual tampoco soy muy nuevo en esto, ya tengo unos añitos, y como antes alguien del público decía, tengo una doble vida, y además de dedicarme a tecnología de Microsoft, pues estoy como coorganizador de GDG Ponferrada de Google, que es otra tecnología paralela, pero que para el caso que utilizamos hoy nos vale igual. Desde hace unos días también MVP de Foundry, y tenemos un podcast en Ponferrada, llamamos podcast porque es algo especial, que lo hacemos a través de la televisión, con una televisión local en la que ponemos música. La música la podemos poner, en este caso en YouTube, indicando quién es el autor. Con reconocimiento de autoría, todo lo que está en YouTube se puede enlazar internamente, siempre que pongas dónde has sacado ese enlace. Si leemos letra pequeña, algún sitio escondido lo pone. Estos de Google son así, lo esconden mucho, y por eso hay que buscar bastante en la licencia que tiene YouTube, que cada vez que subes algo, si te pone la referencia, tienes que permitir que otra persona lo referencie. Si no, no puedes subir nada a YouTube. ¿Y te gusta o te va fuera? La nube. Aquí ya somos casi todos mayores, ¿no? Todos conocemos a Son Goku. ¿Por qué se hizo famosa la nube? Hace poco di una charla en Tajamar. Ya está el espontáneo reventando la charla. No sabía quién era Goku. ¿Tú? No, yo sí lo sabía. Ah, qué susto. Coño. Los que estaban allí. Los chavales que estaban allí no sabían que era Goku. Sí, pues. Puedo dar la vuelta a toda la charla, porque la charla iba de Bulma y Goku. Genial, pues la primera vez que hice yo esta charla, alguien me recordó los guerreros Saiyan y sabía los nombres, que yo no sabía ni que tenían nombres. Era muy pequeño cuando lo vi, no lo recordaba. Pues había alguno que sabía los nombres. En este caso vamos a hablar de otra nube, que es otra diferente, que es la que nos ha traído hasta aquí a muchos de nosotros por trabajar con unos sistemas que no están on-premise, que están en un sitio perdido en algún punto del planeta. No sabemos muy bien dónde, porque nos dicen que está en una región y poco más, no quieren dar datos, luego podemos investigar, pero no les gusta que sepamos dónde guardan nuestros datos. Y se hizo famosa por estas tres características, porque teníamos un universo paralelo, más allá de nuestros portátiles, de nuestros servidores, teníamos una ubicación en algún sitio del mundo, que al principio todavía era más opaco donde estaba, donde se guardaba toda nuestra información, de tal manera que si la perdíamos, nos robaban la oficina, se quemaba, como pasó aquí en Madrid el Windsor, pues no se perdían esos datos. Teníamos un sitio a buen recaudo. Algo importante, que era muy rápido, porque si yo tengo la información, la tengo en otro sitio, pero no puedo acceder a ella con facilidad porque está muy escondida o tardo mucho en hacer, las típicas cintas que teníamos antes, que los que somos mayores recordamos unas cintas así enormes que utilizaban para los archivos gráficos de Televisión Española y otras cadenas de la época, de los años 90, eran muy lentas, para el acceso no era práctico. Con la nube teníamos un acceso casi tan rápido inicialmente como el que teníamos en nuestro propio equipo. A día de hoy pues ya podemos decir que tenemos una velocidad ya sea en cloud o ya sea en local. Y sobre todo la capacidad infinita. Discos duros que teníamos, que hablábamos de aquella en muchos megas, no llegábamos a gigas, raro era el que tenía algún giga de información en un disco duro, o incluso en un servidor, pues pasábamos a tenerlo de forma ilimitada, con lo cual para las empresas suponía toda una novedad poder disponer de toda esa información sin tener que estar limitando el acceso. Pero claro, llega un momento que es donde surge la idea de esta charla, que vemos que la nube puede ser una moda y no una necesidad. Durante el año 2023 y 2024, una de las muchas cosas que yo he hecho, que no está ahí puesto, es ser mentor de startups, y todas querían subirse a la nube, antes de empezar. Su primera ronda de inversión, a comprar créditos en cloud. Los últimos años ya no es cloud, es inteligencia artificial, pero bueno, viene a ser lo mismo, ¿no? Todos queremos irnos con la moda de lo que parece que funciona en las grandes empresas. Y en muchos casos es un problema.
Es un problema porque no siempre nos hace falta. ¿Pero por qué queremos subirnos a la moda? Porque tenemos mucho espacio. Tenemos esos guerreros Allan que son ilimitados, cada vez más gente es capaz de defender, proteger nuestros datos y tener esa capacidad de moverse muy fácilmente, como si fuéramos en una nube. Es capaz de cambiar una ubicación a otra desde que teletrabajamos. Algunos empezamos más pronto, yo 2014, otros más tarde, 2020, pero ya casi todos los que nos dedicamos a este sector nos movemos. Entonces, la capacidad de movilidad es muy alta. Incluso cuando surgió la nube, que es finales de los 90, principios de los años 2000, la movilidad era muy alta entre las oficinas en distintas ubicaciones geográficas repartidas por el país o incluso por el mundo. Si yo estaba en mi oficina de Madrid y tenía que desplazarme a Barcelona, o me llevaba toda mi información o tenía un problema cuando llegaba allí. Tenerlo en la nube me quitaba eso. Yo podía acceder, recuperar toda la información, desplegarla en el servidor del cliente, sin tener que estar portando todos esos discos duros conmigo en el avión. Y una cosa muy importante que trajo, la colaboración. Cuando yo trabajaba con un documento, yo que soy mayor, análisis funcional, ahora se llama de otra manera, esto que hacemos con Jira, lo que hacíamos era escribir un Word, muy largo, lo enviábamos por correo, lo dejamos en un día de red, lo cogía otra persona, modificaba al día siguiente y volvía, ¿no? Y teníamos que andar buscando con el control de cambios lo que había hecho. Con la nube conseguimos documentos que directamente abrimos todos a la vez, escribimos toda la compañía prácticamente a la vez. Hay un límite, ¿no? Normalmente estamos en los 1024 escritores simultáneos para que no se bloquee. Pero podemos escribir varias personas a la vez. Los que trabajamos en el desarrollo de un mismo documento lo hacemos de forma conjunta, sin tener que estar compartiendo o esperando a que el otro termine para continuar nuestro trabajo. Y sobre todo, esos guerreros Allan se convierten aquí en un ejército de namekianos que nos defienden de todos los sistemas que nos intentan atacar. Uno de los grandes problemas que tiene Internet es la inseguridad que existe. Si yo expongo mi información en Internet, la estoy exponiendo a todos los hackers del mundo. Antiguamente eran los hackers que estuvieran en mi oficina, lo cual era muy raro tener un hacker trabajando en la compañía, ¿no? Tampoco era lo más frecuente. Pero en el momento que exponemos nuestra información en Internet, que todo está en la nube, es muy importante que tengamos una seguridad suficientemente potente y por eso tenemos algoritmos. Aquí vamos a hablar de Google, que hace 2 años dejó un servidor en producción con la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así estuvo 10 años. Ese tipo de contraseñas, ese tipo de seguridad, por suerte no la tenemos. Otros sistemas más avanzados, como los que tenemos en Microsoft, pues consiguen tener una seguridad más alta que la que podemos tener en local para acceder a nuestros equipos. ¿Y por qué surge la nube? ¿O cuándo surge, mejor dicho? Amazon no fue una empresa tecnológica cuando se forjó. Se creó como una empresa que vendía libros. Solamente vendía libros. Era como una especie de biblioteca digital, que tú le pedías un libro, te lo mandaban a casa. Digital entre comillas, porque se hacía por internet y por teléfono, marcando con el dedito. Y en el año 2006, después de vender otros muchos productos, era un mega almacén, un bazar enorme, con el paso de los años, en 2006, ven algo que surge, que hasta entonces estaba en el entorno universitario y que estaba en el ejército de Estados Unidos y poco más, que era la nube, y decidí apostar por ello. Y pasó a ser otra cosa distinta, una empresa tecnológica, deja de ser un mega almacén. Tenemos más aquí. Me he saltado alguna diapositiva. Bueno, me la habré cargado. Después de Amazon, que era un nuevo competidor en el mundo tecnológico, pues todas las demás compañías surgen para intentar hacer lo propio con sus sistemas. Microsoft, Google, que ya existía en aquella época, IBM y todas las compañías de amplia difusión por el mundo a nivel tecnológico tienen su propia especificación de la nube con herramientas diferentes. Cada uno apuesta inicialmente por un tipo de productos distintos, pero al final llegamos a nuestros días con que todos ofrecen prácticamente el mismo tipo de soluciones con matices, ¿no? En cuanto a rendimiento, en cuanto a usabilidad y en cuanto a costes, sobre todo en cuanto a costes. Entonces la nube pasa a ser una solución y es posiblemente la mejor para muchas empresas, entre ellas algunas de las grandes. Coca-Cola, ¿os acordáis de los PIN codes? Los PIN codes, levantabas la latita, alguien había abierto una Coca-Cola, debajo de esa chapita venía un numerito que metías en la web de Coca-Cola y conseguías un premio, ¿no? Una entrada para un concierto, un festival, una gorra, una toalla de playa.
Un Busca, es verdad, fueron los primeros Busca que llegaron a España. Estamos preguntando qué era un Busca, ¿cómo se nota la edad? Después te lo cuento. Un Busca era un sistema que utilizaban sobre todo en el entorno médico, hasta que lo sacó Coca-Cola en España, para llamar al médico de guardia que estaba en su casa y que le sonase. Utilizaba un sistema parecido al GSM de la época para transmitir un mensaje corto, que eran muy caros en aquella época, y avisar al médico de guardia. Lo utilizaba en el entorno médico, es anterior a los móviles, muy anterior. Estamos hablando de los años, yo creo que en los 80 fue cuando estuvo más popular en España y en los 90. Sí. Y a raíz del móvil desapareció. 16 años con un Busca de Coca-Cola. Sí. Sí. En Ponferrada había. De hecho, ya que estamos hablando de Ponferrada, en septiembre, que tenemos la ciudad mágica en Ponferrada, por los que son de fuera que no lo saben, que es un evento que se hace para niños, se sorteaban en las ciudades mágicas de Ponferrada los Buscas de Coca-Cola. No hacía falta pinco, nos llegaba allí con una caja de ellos y al final del día se sorteaban para todos los niños participantes en los talleres. Los mensajes con Coca-Cola eran gratis, pero los que eran de los normales, de los Buscas normales, eran muy caros. Coca-Cola sacó los pincodes, que nos hemos ido, ¿y qué hacían esos pincodes? Esos pincodes no servían más que para personalizar experiencias de uso. Si yo bebo una Coca-Cola y voy a un concierto, estamos hablando del año 2000 más o menos, ¿quién cantaba de aquella? Shakira, ¿vale? Que sigue cantando, es lo bueno que tiene tener muchos años, que sigue cantando. De Julio Iglesias, ¿vale? La que sea más mayor. Si voy a un concierto de Julio Iglesias, tengo un perfil de música que me gusta. Si voy a uno de Shakira, tengo otro perfil distinto. Si me voy a ver el Campeonato del Mundo de Motociclismo, que también había entradas para ver las motos, cuando se celebraba en España, en Barcelona y en Jerez solamente, pues, sé que le gustan las motos y las Coca-Colas. Entonces, ¿qué hago como Coca-Cola? Intento estar presente en esos eventos que más gustan a quien me bebe. Porque así voy a conseguir que no vayan a la competencia. De esta manera, Coca-Cola consigue, con los PIN codes y luego centralizando toda la información en la nube, saber en tiempo real cuáles son los gustos de las personas con nuevos productos, con otras experiencias complementarias y con una publicidad más personalizada y más segmentada. Ahorrándose muchos millones en publicidad perdida. Yo hace años trabajé para publicidad y vi un cartel muy grande en una empresa de medios que ponía que el 50% del dinero invertido en publicidad se va a la basura. El problema es que no sabemos qué parte se va a la basura. Pues aquí intentaban reducir ese 50% de dinero invertido en publicidad que se acaba yendo a la basura. Os acordáis de Blockbuster, ¿verdad? Una empresa que tenía videoclubs, que tú llevas una cinta de VHS, te llevas a casa para el fin de semana, la devolvías el lunes. Sin rebobinar, sigue habiendo Blockbuster, sigue habiendo un Blockbuster en Estados Unidos, porque estos señores de Netflix se los cagaron directamente. Pasamos de tener videoclubs donde pedíamos una película en alquiler a poderla alquilar de forma digital. Ese Blockbuster que dices que en Estados Unidos fue el que utilizaron para grabar Capitana Marvel. Y ya no quedan más. En el resto del mundo quedó ese Blockbuster. Sigue habiendo videoclubs en algunos sitios como elemento pintoresco porque te llevas películas de culto, pero no como un elemento habitual que es lo que ha conseguido Netflix, que todos veamos pelis. Las bibliotecas municipales de ahora es lo más parecido a un videoclub de la época. Sí. Puedes alquilar hasta DVDs. Pues aquí pasamos de esos DVDs, que lo podía ver una persona, a que un solo contenido lo podía leer muchas personas a la vez. Problema, si yo lo tengo en un servidor on-premise, ¿qué ocurría entonces? 2008 puede ser. Cuando yo reproducía un vídeo en un servidor, lo reproducía una persona, no dos, porque me quedaba bloqueado el punto de lectura. Tenía discos que tenían almacenada la información y tenía un punto de lectura. Con la nube lo tengo replicado, tengo múltiples copias y es más, si estamos viendo la misma película, 20 personas, y llega un 21º que la quiere, no tengo que tener esa copia preparada, la copio en el momento y empieza otra vez a reproducirse. Y la tenemos en distintos puntos y guardamos los puntos de cada uno. Estás bloqueándome recuerdos. Te penalizaban si devolvías la cinta sin rebobinar. Eso es mentira, a mí nunca me penalizaron. Eso es un mito urbano. Netflix acabó con los videoclubs porque supo adaptarse al negocio. En lugar de alquilar algo físico, un soporte, que también lo hizo Amazon por otra parte, entregar alquileres de películas, que también lo hizo Netflix al principio, entregar películas que luego las devolvías, las mandabas por correos. Netflix empezó enviando películas por correo, por el sistema postal americano, a los domicilios y las devolvías a cabo de los días. Lo pasamos a tener todo centralizado y aprovisionamos según la demanda lo que necesitamos. De esta manera no tenía que tener todas las películas desplegadas, sino que bajo demanda
tú pedías una película, esperabas unos minutos y la tenías disponible. Ahora ya esperas unos segundos y ya empieza a reproducirse, como mucho 2 o 3 y si no nos cansamos. Y nos vamos a otro contenido. Lo mismo que Spotify. ¿Os acordáis de los primeros MP3? ¡Qué revolución! ¿No son contemporáneos de los buscas? No, supuesto. De los buscas son el Discman, que yo tuve uno. Yo ese sí tuve uno. Era un elemento maravilloso el Discman, que salías a correr con él según los vídeos, funcionaba muy bien en los anuncios, pero tú salías a andar y ya empezaba a saltar aquello y no se reproducía. La tecnología evolucionó en MP3 y Spotify aprovecha esa tecnología para hacer lo mismo que en su momento hizo Netflix. Hay una serie de Netflix, de Spotify, buenísima. Disponibilizar toda la música bajo demanda y sobre todo incorpora algo muy novedoso, que no es de Netflix, aunque pensemos que es de ellos, las recomendaciones. Spotify fue el primero que incorporó las recomendaciones al final de una canción, de tal manera que si yo escucho una canción de Leiva, me propone una canción de Pereza o de Marlon. No me propone una canción de Julio Iglesias. Y así aprovecha para meter canciones de otros autores que pagan por poner su contenido. Un poco lo que hacen, esto se graba, ¿no? Esta emisora de radio que todos conocemos que tiene un numerito en el nombre, que si pagas te lo ponen más veces y si no pagas te ponen menos. Pues algo así empezó a hacer Spotify. Su modo de ganar dinero inicialmente, más allá de las rondas de inversión, no era los anuncios, y sigue sin serlo, sino esos productores musicales que quieren que su cantante o su grupo o su canción ese año suene más que los demás. Entonces es la primera recomendación que nos pone. ¿Cómo se consigue esto? Sabiendo lo que gusta a la gente. Si yo sé lo que os gusta a todos vosotros, os puedo recomendar gustos cruzados, ¿no? Si a una persona, además de gustarle una serie de grupos, le gusta otro más, y al anterior no me lo ha pedido, pues ¿por qué no? Se lo propongo. O algo que entre dentro de esa categoría de música. Pero estos son casos de éxito. Muchas veces, los casos de éxito están bien, le estoy pegando con la pobrecita esta, pero si soy una empresa pequeña, no soy Coca-Cola, no soy una startup como Spotify, como Netflix, como tantas grandes que han conseguido mejorar su negocio gracias a la nube. Me puedo plantear que solamente es para empresas grandes, que la nube en todas las empresas grandes va a funcionar bien. Es un error bastante común, porque a veces ha fallado. ¿Os suena esta compañía? Esto con megafonía suena mucho mejor. Cuando reproduces una canción y no está sujeta a derechos de autor como es esta, la puedes poner siempre que quieras, sin indicar la fuente, así que la hemos puesto. Sociedad General de Autores no me permite utilizar otra que nos suena mucho, de una cantante española, que habla de eso un poco. ¿GitLab os suena? Yo utilizaba GitLab. A mí me suena, pero no sé de qué. Yo utilizaba GitLab en esa época. Surgió como herramienta alternativa a GitHub cuando eran independientes, esta era de código abierto, era gratuita y era una empresa totalmente independiente y se quiso mantener independiente hasta el final. De hecho, si lo busquéis todavía existe. Su mercado es residual, por lo que pasó en 2017. En 2017 hubo un pequeño problema con una copia de seguridad, GitLab, copia de seguridad, repositorios, ¿vale? Tengamos en mente lo que estaba pasando aquí y se perdieron en torno a 10 teras de datos durante unos cuantos días y finalmente 300 gigas de datos nunca fueron recuperados. Aquí el pequeño problema fue una copia de seguridad que nunca se realizaba. Estaba programada, pero nunca se realizó. Bueno, Aleja, si haces algo, comprueba que funciona. No te fíes de la máquina. Por mucho que te diga que la copia de seguridad termina bien, no siempre funciona. Y aquí esos datos lo que consiguieron con ese error es que mucha gente que está dudando entre GitHub o GitLab, que en aquel momento estaba por delante de GitHub en cuanto al número de usuarios, decidiesen abandonar la compañía porque no se fiaban de él. Que no uso producción, juraría. Ahora mismo ya no ocurre ese problema, pero el mercado es completamente opuesto. Pasamos de tener, pues a lo mejor estábamos hablando de que un 40% del mercado en esa época era de GitLab y GitHub estaba en torno al 25-30, y ahora GitLab que puede tener un 5%, 10%, una cosa así, es muy poquito el mercado que tiene. Por la pérdida de confianza, por un error en una empresa que tiene que custodiar tus datos, pues se pierde todo. Imaginaos un primer fin de semana como este, más o menos, fue la semana siguiente en realidad, de julio, cuando la gente quiere irse de vacaciones. Quiere ir a su destino de playa, posiblemente en España, Canarias, Valencia, ¿vale? Desde el Reino Unido. Y de repente fallan todos los sistemas de seguridad de las bases de datos
de British Airways. Los que sois más mayores recordaréis una cosa que pasó en Heathrow, que allí la gente se amotinó incluso porque no podían volar a su destino el primer día de vacaciones. Y todo esto fue porque en una migración se perdió una tabla. Alguien hizo un trunk table y luego no cargó los datos. ¿Vale? ¿Qué pasa en este caso? Que al estar en la nube no lo tenías en local y esa copia que tenía que estar en otro sitio perdió un índice y se borró para siempre. Por un pequeño índice en una base de datos no fuimos capaces de encontrar los datos a tiempo. Al final se recuperaron todos los datos, 2 días después. Cuando ya los vuelos habían salido, cuando ya Heathrow estaba hecho un caos y cuando toda esa gente no pudo irse de vacaciones con la compañía con la que había contratado sus vacaciones. Si recordamos la fecha, poco después, esta empresa, British Airways, tuvo un pequeño problema económico que al final acabó siendo una fusión entre varias compañías, entre ellas la española y Iberia, para intentar mejorar esa imagen con una gran inversión en publicidad y de mantener sus horarios lo más estrictos posible para llegar a destino. Pero no solamente es cuestión de compañías grandes, también los propios que se dedican al cloud han tenido problemas. OVH en 2021 era la única empresa europea que se dedicaba a proveer de servicios cloud. Ahora pues hay alguna más, pero yo creo que sigue siendo la más grande con bastante diferencia. La más grande es, no sé cuál será el siguiente, pero es la más grande con bastante diferencia. Tuvo un pequeño problema, los incendios ocurren. En la tierra de la que somos algunos de aquí, en Ponferrada, pasó el verano pasado, aquí en Madrid ha pasado alguna vez. De hecho, estando yo trabajando en Boadilla del Monte, hubo un incendio en Boadilla y temimos por la integridad de los datos del Banco Santander, luego la cosa no fue a mayores. En este caso no había duplicidad de datos, se quemó el CPD de Estrasburgo de OVH y en ese CPD había servidores. Y algunos de esos servidores no tenían ninguna réplica fuera de su ubicación. Por lo tanto, los datos que estaban allí dentro se perdieron para siempre. Se quemaron varios discos duros, bueno, un montón, no varios, un montón. El CPD entero ardió, no sirvió para más y los datos desaparecieron. Todavía hay muchas empresas buscando la información que tenían ahí por un pequeño incendio. A partir de entonces lo que tenemos es que cualquier dato que tengamos en la nube tiene automáticamente una copia de seguridad en otra ubicación muy remota, para que esto no pueda ocurrir, para que en el caso de que se nos queme la ubicación completa, tengamos otra ubicación que tenga la copia de seguridad. No siempre es accesible instantáneamente. Si el proveedor es barato o si pagamos poco por nuestro alojamiento en la nube, normalmente tarda unos días en estar disponible esa copia en otra ubicación, pero si somos un proveedor potente como Microsoft, pues podemos hacer ese despliegue inmediato a otra ubicación del mundo sin ningún problema. Y así, si hay un incendio, pues no perdemos nada. Y el más gordo, ¿os acordáis hace unas semanas? Meses ya, meses, que nos quedamos todos sin Facebook, sin Instagram, sin Zoom, sin Duolingo, algunos que lo utilizan mucho, ¿vale? Todo porque los sistemas de identificación en la nube tiraban contra servicios de Amazon y Amazon se cayó. Tuvo un problema que todavía no sabemos muy bien lo que fue. Ellos dicen que es un DNS lo que falló, simplemente, la configuración de un DNS, a saber lo que pasó en ese momento, que si lo sabemos algún día. Y como no encontrábamos el servidor de destino en la nube, no fuimos capaces de proveer esa información y esa autentificación. Sobre todo afectó a la autentificación en tiempo real. Aquí en España se notó más que en otros países porque nuestro sistema de RedSys se basa en servidores AWS. Por ese motivo no pudimos pagar durante unas cuantas horas nada con tarjeta. ¿Nadie lo sufrió? Yo estoy intentando echar gasolina ese día y no fui capaz de echar gasolina. Menos mal que no tenía que hacer ningún viaje, que si no. Porque los cajeros tampoco funcionaban. El problema es que estuvimos durante mucho rato que Bizum utiliza esos sistemas, no funcionaba Bizum, no podías pagar con Bizum, no funcionaban los cajeros, no podías sacar dinero en un cajero, no funcionaban los pagos automáticos, ningún datáfono de España funcionaba, no tenías forma de pagar solo que tuvieses dinero físico. Lo mismo que nos pasó en el gran apagón eléctrico de hace algo más de un año. Entonces, siendo Amazon, que era todavía peor, el tercer proveedor ya, esperemos, de servicios en la nube, que no seas capaz de controlar ese tipo de cosas y tener una solución a corto plazo. Y yo no tengo demo. No me di cuenta que el muñequito bailaba, cantaba, si no lo hubiese puesto solamente por la musiquita. Pero bueno,
No tenemos demo, tenemos un caso práctico que es resumen de esas startups con las que yo estuve trabajando y que me inspiraron para hacer esta charla y que pudiesen aprender ellos cuándo subir y cuándo no. No es una startup, el ejemplo que vamos a poner, vamos a algo más normal porque hay más pymes que startups en España y en este caso 20 empleados y es una empresa normal y corriente, no es del mismo sector, que busca poner sus servicios de tipo ERP en la nube. Y vamos a ver distintas soluciones que tenemos. Aquí me tengo que tirar la chuleta, bueno, lo veo en pantalla, porque no me acuerdo los precios. Tenemos lo que todos quieren, un Azure. Otros piden otros sistemas en la nube, pero bueno, Azure, ya que estamos aquí en Microsoft y que funciona muy bien, no vamos a tirar para AWS, que si no se nos cae por una tontería y la liamos. Para albergar ese sistema proponemos unas máquinas virtuales con alojamiento, una base de datos, el Kubernetes que podemos ponerlo o no, un balanceador de cargas y un servidor de seguridad, ¿vale? 130, 12, 115, unos 300 y pico euros. ¿Vale? Tenemos otra opción, una arquitectura on-premise. Dentro de mi oficina me compro un cacharrito, un servidor, que sea bueno, equivalente a lo que tendríamos en Azure. Tenemos unos gastos por hardware y por software, un hardware inicial más un licenciamiento inicial de software y una electricidad, un mantenimiento y un internet de capacidad recurrente. Aquí pasamos a tener todo que tiene coste cero inicial a tener un coste mensual exclusivamente. En la segunda opción tenemos los dos tipos de costes. Un coste inicial para arrancar, principalmente dedicado al hardware, y luego mensualmente una cuota más chiquitita. Y por último, la de bajo coste, ¿vale? La que nunca recomendamos, pero que a lo mejor en una startup, que es lo que estábamos comentando, le puede venir bien para el principio para gastar muy poquito dinero. La versión baratita de varios cores, en este caso 8, más o menos para lo que necesitan ser suficiente, con 32 de RAM y 600 gigas, pues nos da más que de sobra para empezar en la compañía. Los costes son 330, lo que he hecho el cálculo, a lo mejor si sacamos calculadora sale un poquito más barato porque son de hace unos días y están hechos en dólares y con lo que está fluctuando ahora mismo el cambio, pues a saber cuánto está. 3.500 iniciales, casi todos del hardware, y 300 al mes, principalmente en este caso del internet de alta capacidad y de electricidad. Y en el VPS pago muy poquito, 100 euros al mes, ¿vale? Una tarifa bastante baratita para ir empezando y no gastar demasiado dinero, ya que mi empresa no lo precisa. ¿Qué tenemos en estos datos? Pues claramente vemos que el VPS es una solución barata. ¿Es la mejor? Cuando empiezo sí, pero en el momento que crezca un poquito se me queda corto. En el momento que tenga que hacer mucha interacción con la máquina también me hace falta un técnico que lo opere, con lo cual estos 100 se me pone con un 0 por detrás a los 15 días prácticamente. En cambio en la parte de allá, aquí tengo que tener ya una persona que lo mantenga, ¿no? Esa instalación del hardware no la hace bueno, el hardware lo compro ya hecho. La instalación del software no la hace cualquiera, hace falta un técnico de sistemas, tengo que ver que la conectividad sea correcta y demás. Me cuesta un poquito más. Y en Azure me olvido de todo eso. Alguien se encargará, Dios proveerá, ¿no? Ya que estamos en las nubes, Dios proveerá, y alguien se ocupará de que todos esos sistemas funcionen correctamente. Yo simplemente tengo que comprobar las pruebas. Comprobamos siempre las copias de seguridad, sobre todo que no nos pase como a British Airways o GitHub o GitLab, que nunca se hagan. Entonces, esta opción normalmente la descartamos casi desde el principio en cualquier empresa por los problemas que nos son a largo plazo, porque en el momento que yo quiero saltar de aquí a aquí, esto empieza otra vez a contar. O me salto de aquí a aquí, empieza a contar y con un cambio importante, porque tengo que mover datos. Y mover datos a la nube me hace falta un técnico que aquí no tenía. ¿Qué hago entonces? Pues elegir una opción. En casi cualquier empresa y casi cualquier decisión cloud que tome, tenemos una gráfica como esta. Arriba están los costes más o menos de año 1, año 2, año 3, año 4. 4 años, ¿vale? Si es una startup es cuando tendríamos que tener el break-even, si es una pyme, lo mismo, cuando tiene que empezar a dar beneficios. Tenemos siempre un punto aquí, entre el segundo y el cuarto año, normalmente, en el que las gráficas se cruzan y que el cloud me sale más barato que el on-premise. Al principio. Pero llega un momento que no.
¿Qué arquitectura tienen las grandes empresas? Híbrida. Precisamente porque ese cloud se me acaba disparando. Ese es el motivo principal por el que tenemos híbrida. Algunas empresas han hecho todo en premise. Ahora veremos algunas que las hay. Son pocas, pero las hay. Porque si yo dedico todo mi dinero a una inversión inicial, luego poco a poco la voy amortizando. Pero claro, aquí también hay que tener en cuenta que el cuarto año, quinto año, sexto año, el mantenimiento ya no es solo actualizar copias de seguridad, hacer cablecitos. El hardware también se queda obsoleto. Ese servidor que he comprado a lo mejor tengo que cambiarlo o amortizarlo con una compra, no una sustitución. Así que, ¿cuándo me subo a la nube y cuándo no? Pues hay varias características que tenemos que tener en cuenta. Si yo voy a tener un crecimiento muy rápido, si soy una startup, básicamente, a lo mejor me interesa subir a la nube. ¿Por qué? Porque no sé lo que me va a hacer falta a futuro. Si yo compro un servidor hoy y me gasto 3.000 euros y dentro de 3 meses me hace falta otro, porque he duplicado mi venta, vaya lo que he hecho. Me gasto un dineral para nada. Si tengo una previsión impredecible, si no sé dónde voy a estar el año que viene, ¿qué voy a hacer el año que viene? Pues a lo mejor las líneas de negocio que tengo desaparecen y aparecen otras nuevas, que necesitan una infraestructura totalmente distinta. No puedo comprarla entonces, porque no sé lo que me va a hacer falta. Si tengo una demanda a picos. Yo tuve un cliente hace unos años que se dedicaba a hacer eventos deportivos de pádel. Igual os suena, pensás algo en amarillo y azul, ¿vale? Español. Que tenía un día a la semana, cada mes más o menos, tenía un día, que era de sábado a domingo, que tenía una venta brutal, su e-commerce. ¿Por qué? Porque era la final de un torneo de pádel. Y ellos eran los patrocinadores de ese evento. La gente veía la raquetita, la pala de pádel, la pala de pádel, las pelotas, la vestimenta de los jugadores y quería comprarlo. Entonces, durante esa fracción de tiempo hay un pico de ventas brutal. Si yo tengo un servidor propio, lo saturo, no vendo. De hecho, ellos tenían un VPS y lo pasamos a un servidor que estaba en la nube, precisamente para aprovisionar más máquina en ese momento, tener la escalabilidad garantizada y cuando no tenían venta, cuando no hay torneo, pues bajarla a los mínimos, a lo que realmente hace falta. Bajamos costes, pese a irnos a la nube. Y si tengo grandes volúmenes de datos, si yo almaceno teras y teras de datos, ya no es un RP de una pyme, a lo mejor soy otra cosa. Hay que pensar si con teras de datos sigo siendo una pyme o ya soy una empresa más grande. ¿Y cuándo no tengo que estar en la nube? Si yo tengo un crecimiento constante, porque cada año intento ganar un 10% más, soy una empresa al uso, pues puedo prever lo que me va a hacer falta de cada unos años. Puedo hacer una amortización de la infraestructura. Ahí a lo mejor no me interesa tener muchas cosas en la nube, sino una pequeña parte de mis datos. Si no busco escalar, crecer, simplemente, muy poquito crecimiento orgánico, despacito. Y tenemos productos y servicios estables, es algo muy importante. Si yo tengo productos que varían cada año mucho, pueden cambiar también las necesidades que tenga por debajo para poder vender esos productos. En cambio, si siempre vendo lo mismo, si soy una asesoría, poco me interesa los cambios. Quiero seguir haciendo lo mismo de siempre para seguir vendiendo igual, ganar un poquito más y a lo mejor de vez en cuando, cada 10 años, 5 años, creo una nueva línea de negocio y amplío un poquito mi producción. Y si tengo bajo presupuesto, pues olvídate, me voy a un VPS y ya cuando tenga dinero, pues ya me gasto en tecnología para irme a la nube. Yo un matiz simplemente, en cuanto te subes o cuando te bajas, sobre todo con la gráfica que mostrabas antes, cuando se cruzan las gráficas de un tren con Azure, ahí te falta, no a ti, no, coño, nos falta a las empresas la parte de la instancia reservada de Azure. Ahí pega un buen bajón de entre el 60% simplemente por garantizar que vas a estar 3 años o 5 con esas arquitecturas en cloud. Claro, es básicamente que ellos están haciendo también ese aprovisionamiento de hardware. Es lo que estamos reduciendo. Si yo tengo un compromiso con cloud, aunque lo coja un año, siempre el precio es mejor a un año que si renuevo mensual, sobre cualquier producto. Si me voy a más largo plazo, evidentemente baja bastante más. En cualquier caso, en ninguno de esos casos encajaría con tener un bajo presupuesto. Si yo tengo un bajo presupuesto, no puedo hacer proyecciones a 3 años. Si yo tengo una volatilidad muy grande de mis productos o de mi crecimiento, tampoco puedo hacer una previsión a 3 años, porque ahí la nube no me garantiza nada. El caso que estamos hablando de mantenerme 3 años, diciendo desde el principio, es una gran empresa que dice, pues mira, pongo en la nube esto, garantizo que tengo 100.000 euros gastados en cloud
todos los meses con estos recursos para mí, me ahorro un 20%, un 30%, un 40%, lo que consiga reducirme manteniendo a largo plazo porque sé que lo voy a tener. Y si me hace falta algo que vaya a demanda, cojo más máquinas y ahí ya pago más dinero por esas pequeñas máquinas. Esto, que nos puede parecer típico para pequeñas y medianas empresas, también nos pasa con algunas más grandes. AWS. Dropbox tenía AWS. ¿Qué hizo? Pues cuando, todos sabemos lo que hizo Dropbox, ¿no? Empezar a guardar información y pasar de darnos unos poquitos gigas a un montón de datos, teras, a unos precios ridículos. Ahí ya el sistema cloud se les iba de precio. Para no penalizar mucho el precio de venta, lo que hice es bajar on-premise, más lento, menos disponibilidad, menos copias en servidores. A cambio de perder velocidad, ganaba en precio. Mucho más barato todo. Coge discos más antiguos, coge servidores que ya no sirven para el cloud y los instala en sus propios centros de datos y con eso crea una mini nube propia, más barata, más lenta, pero sobre todo que le permite mantener muchos clientes. Zynga, ¿os suena? ¿Juegos? ¿Videojuegos? Farmville, esto que queríamos ser todos granjeros hace tiempo, yo no, que soy raro, no me gustan los videojuegos. Se dio cuenta, lo mismo, que AWS era muy caro. Todo está muy bien al principio cuando vendemos un montón, pero ya cuando nuestra curva se estabiliza, cuando no estamos disparados hacia arriba en la proyección económica y empezamos a alcanzar techo, nos damos cuenta que hay que buscar algo que reduzca costes para ganar más dinero. Aquí lo que hicieron fue crear su propio sistema on-premise para albergar parte de la información. En este caso lo que guardaba son las partidas de los jugadores. Cada uno de nosotros estábamos con nuestro móvil jugando a ser granjeros y guardábamos nuestra información en Zynga. El CER, que nunca me acuerdo lo que significa, es el Centro Europeo de Recursos Nucleares o algo así, de información nuclear, ¿vale? Esto de la bomba esta atómica que siempre nos amenazan que puede explotar si nos equivocamos en cualquier rato, los informáticos. Pues el CER probó la nube, la tuvo unos cuantos años, pero la dejó. En este caso no por dinero, sino por seguridad. Ni siquiera se fiaba de los sistemas de seguridad que tenían los sistemas cloud, utilizando varios sistemas a la vez para guardar sus datos. Su volumen de datos es muy alto, su necesidad cloud es altísima, era una barbaridad de servicios los que tenía. ¿Qué hicieron? Comprar servidores, tenerlos dentro y desconectarlos de Internet. Entonces, hay mucha información clasificada que tiene que ser que solamente puedes acceder a ellas de Zurich. Está separado en un CP de datos en el que nadie desde fuera tiene conectividad. Otra información la sigue manteniendo en cloud, pero la parte crítica de su negocio la bajaron de la nube para tenerla mucho más segura. Y si esto ya lo hicieron, también podemos hacerlo nosotros. No es nada malo bajarse de la nube, siempre se me ha mucho esta canción. Hay que tomar la decisión adecuada en cada momento. Subirse a la nube o bajarse es una decisión de cada empresa y en cada momento se puede estar en la nube parcial, totalmente, o hacer una solución híbrida, que es lo más habitual. Creo que todos tenéis mi LinkedIn, ¿no? Pero bueno, por si acaso ahí está. Y esto es todo. No sé si hay alguna pregunta. ¿Seguro que no hay ninguna pregunta?